¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en un valle de huesos secos, sin esperanza y sin dirección? La visión de Ezequiel en la Biblia, un profeta que vivió tiempos muy difíciles, nos ofrece una perspectiva profunda sobre la restauración y la renovación. En este relato, veremos cómo Dios utilizó a Ezequiel para traer esperanza a un pueblo desanimado y disperso, y cómo esas lecciones aún resuenan en nuestras vidas hoy en día. Ezequiel fue llamado a predicar durante una época extremadamente difícil para el pueblo de Judá. Sedecías, el último rey títere de Judá, fue capturado por el ejército de Nabucodonosor, y sus hijos fueron asesinados delante de él antes de que le arrancaran los ojos. Jerusalén fue destruida y su pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. A pesar de estar a miles de kilómetros de Jerusalén, Ezequiel recibió visiones de Dios que le proporcionaron mensajes de esperanza para su pueblo. Uno de los relatos más impactantes es la visión del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel, capítulo 37. La visión comienza con Ezequiel siendo llevado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos secos. Esta imagen poderosa representa la desesperanza total y la aparente imposibilidad de la restauración. Dios le pregunta a Ezequiel si estos huesos pueden volver a la vida, y Ezequiel sabiamente responde que solo Dios lo sabe. Dios le ordena a Ezequiel que profetice a los huesos secos, diciéndoles que escuchen la palabra del Señor. Mientras Ezequiel profetiza, se produce un sonido y los huesos comienzan a unirse, tendones y carne cubren los esqueletos y finalmente piel cubre los cuerpos. Sin embargo, estos cuerpos aún no tienen vida. Entonces, Dios le dice a Ezequiel que profetice al aliento, que venga de los cuatro vientos y dé vida a estos cuerpos. Cuando Ezequiel obedece, el aliento entra en ellos y se levantan como un gran ejército. Para comprender completamente la magnitud de la visión de Ezequiel, es esencial conocer el contexto histórico en el que vivió. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia durante el segundo asedio de Jerusalén en el año 597 a.C. Este periodo fue uno de los más oscuros en la historia de Israel. La ciudad santa de Jerusalén fue destruida, el templo fue saqueado y el pueblo fue llevado en cautiverio. Este contexto de desesperación y pérdida es fundamental para entender la relevancia de la visión de los huesos secos. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalecerá, fue llamado a ser profeta en el exilio. Su misión era doble: consolar al pueblo de Israel en su dolor y desesperación y también confrontarlos con sus pecados que habían llevado al juicio divino. Dios utilizó a Ezequiel para transmitir mensajes de juicio y de esperanza. A través de sus visiones y profecías, Ezequiel mostró al pueblo que, aunque habían sido castigados por su infidelidad, Dios no los había abandonado y aún tenía un plan para su restauración. La visión del Valle de los Huesos Secos es una de las más vívidas y poderosas en la Biblia. Ezequiel fue llevado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos secos. Esta imagen representaba la condición espiritual del pueblo de Israel, muertos, sin esperanza y dispersos. Los huesos secos simbolizan a Israel en su estado de exilio, espiritualmente muertos y sin esperanza de restauración. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel si estos huesos pueden volver a vivir, Ezequiel responde con humildad y fe, diciendo que solo Dios lo sabe. Esta respuesta refleja una profunda verdad teológica. La restauración y la renovación solo son posibles a través del poder de Dios. Ezequiel no intenta ofrecer una solución humana a un problema espiritual. En cambio, confía en la soberanía y el poder de Dios. Dios ordena a Ezequiel que profetice a los huesos secos, diciéndoles que escuchen la palabra del Señor. Esta proclamación es crucial porque demuestra que la palabra de Dios tiene el poder de dar vida. A medida que Ezequiel profetiza, los huesos comienzan a unirse, tendones y carne cubren los esqueletos, y finalmente, piel cubre los cuerpos. Este proceso simboliza la restauración física y espiritual del pueblo de Israel. Sin embargo, aunque los cuerpos están completos, aún no tienen vida. Dios le dice a Ezequiel
que profetice al aliento, que venga de los cuatro vientos y dé vida a estos cuerpos. Esta segunda profecía es un recordatorio de que la vida verdadera solo puede venir del Espíritu de Dios. Cuando Ezequiel obedece, el aliento entra en los cuerpos y se levantan como un gran ejército. Este milagro simboliza la renovación espiritual del pueblo de Israel a través del poder del Espíritu Santo. La visión de los huesos secos no solo se refiere a la restauración del pueblo de Israel, sino que también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperanzados, Dios tiene el poder de traer vida y renovación. Así como Ezequiel fue testigo de un milagro, nosotros también podemos experimentar la revitalización espiritual cuando permitimos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajen en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6 versículos 1 a 4 nos recuerda la importancia de seguir las instrucciones de Dios para nuestras familias. Ignorar las reglas familiares de la palabra de Dios puede llevar a la descomposición de nuestros hogares. Incluso algunos cristianos que una vez caminaron con el Señor se han convertido en un montón de huesos secos, viviendo de lo que eran en lugar de lo que deberían ser. El mensaje de Ezequiel sobre los huesos secos también resuena en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesús dice: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Esta afirmación nos da esperanza de que, no importa cuán desalentadora sea nuestra situación, Dios tiene el poder de cambiarla. La palabra de Dios es viva y poderosa, capaz de penetrar en los corazones y transformar vidas, como se menciona en Hebreos capítulo 4, versículo 12. En nuestra vida diaria, debemos recordar la importancia de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. La Biblia ofrece vida y fe a aquellos que la reciben, y el Espíritu Santo nos da la vitalidad necesaria para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así como Ezequiel presenció un milagro, nosotros también podemos experimentar la renovación espiritual cuando nos abrimos a la obra de Dios en nuestras vidas. Hoy en día, la revitalización espiritual de la Iglesia y de nuestras vidas personales aún depende de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando cualquiera de estos elementos falta, somos incapaces de tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre nosotros. En 2 Corintios capítulo 3 versículos 17 y 18 se nos recuerda que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad nos capacita para vivir una vida plena y significativa, reflejando la gloria del Señor. La transformación espiritual que experimentamos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es similar a la visión de Ezequiel. Al igual que los huesos secos recibieron vida, nosotros también somos vivificados por la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 1 se nos dice: «Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Esta nueva vida nos permite enfrentar los desafíos de la vida con fe, esperanza y amor. El mensaje de Ezequiel sobre los huesos secos también resuena en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesús dice: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Esta afirmación nos da esperanza de que, no importa cuán desalentadora sea nuestra situación, Dios tiene el poder de cambiarla. La palabra de Dios es viva y poderosa, capaz de penetrar en los corazones y transformar vidas, como se menciona en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La historia de los huesos secos nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la palabra de Dios lleva consigo un poder transformador. La proclamación de su palabra puede traer vida a situaciones muertas y sin esperanza. Segundo, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el aliento de Dios, nuestras vidas pueden convertirse en un montón de huesos secos, sin vitalidad
ni propósito. En nuestra vida diaria debemos recordar la importancia de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. La Biblia ofrece vida y fe a aquellos que la reciben, y el Espíritu Santo nos da la vitalidad necesaria para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así como Ezequiel presenció un milagro, nosotros también podemos experimentar la renovación espiritual cuando nos abrimos a la obra de Dios en nuestras vidas. Hoy en día, la revitalización espiritual de la Iglesia y de nuestras vidas personales aún depende de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando cualquiera de estos elementos falta, somos incapaces de tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, se nos recuerda que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad nos capacita para vivir una vida plena y significativa, reflejando la gloria del Señor. La visión de los huesos secos de Ezequiel es un poderoso recordatorio de la capacidad de Dios para restaurar y renovar. No importa cuán desoladora sea nuestra situación, Dios puede traer vida, esperanza y renovación. A través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, somos llamados a vivir una vida que refleje su gloria y bondad. Isaías capítulo 43 versículos 18 y 19 nos dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este versículo nos invita a no aferrarnos al pasado, sino a mirar hacia adelante, hacia lo nuevo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La cruz de Cristo es el punto culminante de este mensaje de renovación y transformación. En Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 se nos dice que Jesús nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este pasaje destaca la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros, ofreciéndonos una nueva vida. La resurrección de Cristo es la prueba final de la capacidad de Dios para traer vida donde había muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, se nos dice: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Este versículo nos asegura que, así como los huesos secos de Ezequiel fueron revividos, nosotros también en Cristo somos reunidos y traídos a una nueva vida. Este mensaje de renovación y esperanza es particularmente relevante en tiempos de dificultad y desesperación. Nos recuerda que, no importa cuán desalentadora sea nuestra situación, Dios tiene el poder de transformar y revivir. En medio de las adversidades, podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está trabajando para hacer algo nuevo en nuestras vidas. La visión de los huesos secos de Ezequiel nos llama a tener esperanza y a confiar en el poder de Dios para traer renovación y restauración. En Cristo somos invitados a experimentar esta renovación y a vivir una vida que refleje su gloria y bondad. Que esta historia nos inspire a buscar la revitalización espiritual y a confiar en el poder transformador de Dios.